Durante más de 20 años, el público creyó conocer cada rincón de la vida de Araceli Arámbula, su carrera, sus romances, su faceta de madre y su constante lucha por mantener la privacidad en medio de una industria que exige siempre más. Sin embargo, nadie imaginó que detrás de esa sonrisa luminosa, de esa seguridad en el escenario y de ese misterio calculado ante las cámaras, la actriz escondía una historia que cambiaría por completo la percepción que el mundo tenía de ella. Una historia que, durante mucho tiempo, solo sus hijos y unas pocas personas de absoluta confianza conocieron: su matrimonio secreto. Araceli siempre fue una mujer fuerte, pero la fortaleza no nació de la fama ni de los aplausos. Se moldeó en silencio, a través de pérdidas, decisiones difíciles y un profundo deseo de proteger lo que más amaba: su familia. Desde que se convirtió en madre, entendió que la exposición mediática podía convertirse en un arma de doble filo, y decidió que había aspectos de su vida sentimental que jamás serían utilizados como espectáculo. Fue en esos años de intensa transformación personal cuando, lejos de cámaras y titulares, empezó a tomar forma una relación que marcaría para siempre su destino. Lo sorprendente no fue que Araceli amara en silencio, sino que lograra construir un matrimonio entero sin que la prensa sospechara. En una época en la que cualquier gesto, cualquier mirada o cualquier viaje puede convertirse en noticia, ella levantó un muro invisible entre su corazón y el mundo exterior. Muchos creían que su vida sentimental se había detenido en el pasado, que su prioridad absoluta eran sus hijos y su trabajo. Nadie imaginó que, cuando desaparecía de los reflectores durante semanas o meses, lo hacía para vivir plenamente una vida que había elegido guardar para sí misma. Durante años, los rumores intentaron llenar el vacío, pero ninguno se acercó a la verdad. Araceli aprendió a vivir entre la sombra y la luz, entre el personaje público y la mujer real. Sus hijos también crecieron entendiendo esa dualidad. En casa, la vida seguía un ritmo cálido y natural, mientras que afuera, el mundo especulaba sobre amores inexistentes o rupturas imaginarias. Solo ellos sabían la verdad: que la actriz, aquella mujer independiente que millones admiraban, compartía en secreto un compromiso profundo, construido con paciencia, respeto y una enorme complicidad. Y así llegó el momento que nadie esperaba: cumplir 50 años. Para Araceli, no fue una cifra más. Fue un punto de inflexión, una invitación a mirar hacia atrás y reconocer todo lo que había atravesado para llegar hasta allí. En un mundo que constantemente presiona a las mujeres para lucir eternamente jóvenes, ella decidió en cambio abrazar la plenitud. Y fue precisamente en ese estado de serenidad renovada que entendió que ya no quería ocultar más la verdad. No por necesidad, no por presión, sino porque, después de medio siglo de vida, había encontrado un tipo de amor tan sólido, tan maduro, que merecía ser reconocido. El anuncio no fue planeado. No hubo conferencia de prensa ni exclusiva arreglada. Fue una confesión espontánea, nacida de la emoción, durante una entrevista aparentemente común. La actriz, que siempre había sabido evadir las preguntas incómodas, de pronto bajó la guardia. Tal vez fueron los recuerdos, tal vez fue la paz interior alcanzada, o tal vez simplemente decidió que su historia podía servir de inspiración para quienes creen que el amor verdadero solo llega una vez. Sin previo aviso, reveló lo que nadie esperaba escuchar: que hacía años estaba casada, que lo había hecho en privado, y que sus hijos habían sido testigos de esa unión que, hasta entonces, el mundo desconocía. La noticia recorrió las redes como un relámpago. En cuestión de minutos, miles de mensajes inundaron Internet, mezclando sorpresa, admiración y desconcierto. ¿Cómo pudo ocultarlo tanto tiempo? ¿Quién era la misteriosa pareja? ¿Por qué decidió hablar ahora? Preguntas que la actriz prometió responder poco a poco, sin prisa y sin la presión de justificar cada elección. Porque al final, lo que Araceli reveló no fue solo un matrimonio. Reveló una filosofía de vida, el derecho a amar en paz,
el derecho a proteger lo valioso, el derecho a contar su verdad, solo cuando el alma lo permite. La historia de este matrimonio secreto no comenzó con una gran pasión a primera vista, ni con un romance explosivo como los que suelen protagonizar las celebridades. Al contrario, surgió en uno de los momentos más vulnerables de Araceli Arámbula, cuando la actriz atravesaba una etapa de cambios profundos en su vida personal. La fama, que siempre había sido una herramienta de trabajo, empezaba a sentirse como una carga. La necesidad de silencio y tranquilidad se volvía cada vez más urgente. Y fue precisamente allí, en medio de ese torbellino emocional, donde apareció la persona que años después se convertiría en su compañero de vida. Él no pertenecía al mundo del espectáculo, lo que de inmediato atrajo a Araceli. No había cámaras, no había alfombras rojas, no había competencia de egos. Su presencia era ligera, sincera, casi desconocida para un corazón que durante años se había acostumbrado a la cautela. Al principio, su relación se construyó desde la amistad, desde conversaciones largas sin finalidad, desde esa calma que pocas veces se encuentra cuando se vive bajo la lupa mediática. Cada encuentro era un respiro para la actriz, un espacio donde no tenía que ser la estrella, la madre perfecta, ni la mujer admirada por millones. Podía ser ella misma, sin adornos, sin guión. Con el tiempo, esa amistad comenzó a transformarse en algo más profundo. No fue un salto repentino, sino una evolución natural. Araceli lo describiría años después como la sensación de encontrar un puerto seguro en medio de una tormenta que parecía interminable. Él escuchaba sin juzgar, acompañaba sin invadir, y celebraba los éxitos sin sentirlos como una amenaza. Para alguien que había visto cómo la presión pública podía destruir relaciones enteras, ese equilibrio emocional se convirtió en un regalo invaluable. Sin embargo, vivir un amor auténtico significaba también tomar decisiones difíciles. Araceli sabía que, de hacerse pública la relación, el escrutinio mediático sería inevitable. Fotografías, titulares, rumores, todo aquello que había logrado evitar durante años volvería a perseguirla. Fue entonces cuando, por primera vez en su vida, eligió guardar silencio absoluto. No por vergüenza, no por miedo, sino por protección. Ella quería que ese amor creciera lejos del ruido, que se fortaleciera antes de ser expuesto a un mundo que tiende a destruir lo que no comprende. La decisión de mantener la relación oculta también respondió a una prioridad mayor: sus hijos. Desde pequeños, la actriz había blindado su privacidad con una determinación admirable. Quería que crecieran libres del peso mediático, que su infancia fuera normal, sin cámaras acechando cada paso. Y sabía que cualquier relación sentimental visible podía convertirlos, también a ellos, en objetivo de la prensa. Así que tomó una medida radical, pero efectiva. Su vida amorosa sería un territorio vedado para el público. Durante aquellos años, el vínculo entre Araceli y su pareja se hizo más sólido. No necesitaban demostrar nada a nadie. Viajaban juntos cuando podían, compartían momentos familiares en absoluto silencio y construían una rutina sencilla pero profundamente significativa. En su círculo íntimo, todos sabían lo que ocurría. No era un secreto por vergüenza, sino por amor. Un amor que se alimentaba de la calma, del respeto y de la ausencia de presiones externas. Con el tiempo, la relación llegó a un punto que ninguno de los dos había anticipado. Un día, sin grandes discursos ni escenas de película, ambos comprendieron que ya eran una familia, que el compromiso estaba allí, aunque no fuera oficial, que sus hijos veían en él una figura constante y amorosa, que las decisiones se tomaban entre dos, que las despedidas dolían más de lo esperado, y que los reencuentros llenaban la casa de una alegría silenciosa, pero profunda. Fue entonces cuando surgió la conversación que cambiaría su historia para siempre: casarse. No lo hicieron por tradición, ni por necesidad social, ni por el deseo de anunciarlo al mundo. Lo hicieron porque ya vivían como esposos,
porque la relación tenía raíces fuertes y porque querían consolidar esa unión en un acto íntimo que solo quienes realmente los amaban merecían presenciar. Y así, sin vestidos extravagantes, sin invitados famosos y sin fotógrafos escondidos detrás de los árboles, Araceli y su compañero dieron el paso. Organizaban una ceremonia pequeña, casi simbólica, rodeada únicamente por sus hijos y 2 amigos cercanos. Fue un momento que la actriz describiría tiempo después como la noche más sincera de mi vida. Pero lo que nadie imaginó es que aquella ceremonia tan significativa para ellos permanecería en secreto durante años, no porque la felicidad debiera ocultarse, sino porque algunos tesoros solo florecen en la intimidad. Después de aquella boda íntima, la vida de Araceli Arámbula cambió de manera sutil, pero profunda. No había anillos ostentosos, ni portadas de revista, ni fotos en redes sociales. Solo una promesa entre 2 almas: proteger aquello que habían construido juntos. Esa promesa se convirtió en la base de una vida compartida en la sombra, donde la felicidad no necesitaba ser validada por el público ni medida por la cantidad de me gusta. Durante los primeros años de matrimonio, el secreto fue absoluto. Nadie, fuera de su círculo más estrecho, tenía la menor sospecha. Araceli seguía con su carrera, participando en telenovelas y proyectos, apareciendo en galas con su habitual elegancia, pero nunca acompañada. En las entrevistas, respondía con serenidad a las preguntas sobre su corazón, desviando hábilmente la atención. Lo hacía con naturalidad, sin frialdad, porque sabía que la curiosidad del público era inevitable, pero su vida privada no era un tema de negociación. El silencio no era una estrategia de marketing, sino un acto de amor. Cada vez que llegaba a casa, la actriz dejaba atrás la fama y los compromisos. Allí, en la intimidad, era solo Araceli, madre, esposa, mujer que prepara el desayuno y escucha la música que ama. Sus hijos, creciendo bajo ese equilibrio entre 2 mundos, aprendieron pronto el valor de la discreción. Comprendieron que lo más valioso no siempre se muestra, y que algunas verdades solo tienen sentido cuando se viven, no cuando se gritan. Sin embargo, el secreto también tuvo su precio. Mantener una doble vida emocional, aunque elegida, no era sencillo. Hubo momentos de duda, de cansancio y de miedo. No por falta de amor, sino por la presión silenciosa de tener que ocultar lo que era genuino. Hubo ocasiones en las que la prensa inventó romances falsos o insinuó soledades que ya no existían. Araceli sonreía ante los titulares, consciente de que desmentirlos solo alimentaría la curiosidad. Pero en lo profundo, dolía saber que la historia real, tan hermosa, tan pura, seguía encerrada en un círculo tan pequeño. Su compañero lo entendía, nunca exigió exposición ni reconocimiento. De hecho, fue él quien le recordaba que el amor no necesitaba testigos. En los momentos más difíciles, cuando las redes sociales hervían con especulaciones, él le decía con calma: no tenemos que demostrar nada, solo seguir viviendo. Esas palabras se convirtieron en su mantra, un escudo contra la ansiedad y la crítica. Con el paso del tiempo, esa complicidad se transformó en algo más que una relación. Se convirtió en un refugio. Cada aniversario celebrado en silencio, cada viaje sin fotógrafos, cada mirada compartida en la cocina o en un atardecer de domingo, fortalecía el lazo. Y aunque nadie lo sabía, Araceli se sentía más libre que nunca. Libre porque ya no debía aparentar, ni justificar, ni temer. Pero incluso los secretos mejor guardados encuentran su momento para ser revelados. Cuando la actriz alcanzó una madurez emocional plena, comprendió que su historia podía inspirar a muchas mujeres que habían renunciado al amor por miedo o por juicio social. Decidió entonces que algún día hablaría, no por curiosidad ajena, sino por convicción personal. Quería mostrar que se puede ser madre, artista, mujer independiente, y aún así creer en el compromiso verdadero. Esa revelación no sería inmediata.
Antes debía preparar su entorno, cuidar que sus hijos comprendieran la magnitud del paso. Y sobre todo, asegurarse de que su esposo, ese hombre que había aceptado la invisibilidad por amor, estuviera listo para que su historia dejara de ser solo suya. En las noches tranquilas, mientras el resto dormía, Araceli escribía en un cuaderno sus pensamientos. No eran cartas ni confesiones públicas, sino reflexiones íntimas sobre el amor, el tiempo, la fama y la maternidad. En esas páginas comenzó a plasmar la esencia de su historia, como si presintiera que, algún día, esas palabras serían su manera de compartir la verdad con el mundo. Cuando finalmente la oportunidad llegó, esa entrevista que cambiaría todo, la actriz ya no sintió miedo. Había esperado el momento adecuado. Sabía que el silencio había cumplido su función: proteger, sanar, construir. Y que, al hablar, no perdería nada, porque su amor era demasiado fuerte para desmoronarse ante los reflectores. Su voz tembló, pero no de duda, sino de emoción. Cada palabra que pronunció fue una liberación. Y aunque el mundo entero se sorprendió, quienes la conocían de verdad comprendieron que Araceli no revelaba un secreto escandaloso, sino un acto de amor maduro, vivido con dignidad y respeto. El día en que Araceli Arámbula decidió hablar, no había cámaras preparadas ni un guión escrito. Fue una entrevista sencilla, pensada inicialmente para repasar su trayectoria artística, pero terminó convirtiéndose en una confesión íntima que conmovió a millones. La periodista le preguntó, casi sin intención, si alguna vez había pensado en volver a casarse. Araceli sonrió, hizo una breve pausa y respondió con una sinceridad desarmante: no necesito volver a casarme, porque ya lo estoy desde hace muchos años. Ese instante marcó un antes y un después. Su tono era sereno. No buscaba crear titulares. Lo decía con una calma que solo nace cuando el alma deja de esconderse. El silencio en el estudio fue absoluto. La entrevistadora, incrédula, intentó confirmar lo que acababa de escuchar, y Araceli, mirándola a los ojos, repitió: sí, me casé hace tiempo. Fue una decisión personal, íntima. Lo hicimos por amor, no por mostrarlo. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Los titulares se multiplicaron. El secreto mejor guardado de Araceli Arámbula. La boda que nadie conoció. ¿Quién es su misterioso esposo? Pero lo que más llamó la atención fue la serenidad con la que la actriz afrontó la tormenta mediática. No intentó detener los rumores ni aclarar cada detalle. Sabía que, mientras más explicara, más alimentarían la curiosidad. Esta vez simplemente dejó que las palabras flotaran y hablaran por sí mismas. En los días siguientes, la noticia se volvió viral. Algunos fans celebraban su derecho a la privacidad, otros se sentían traicionados por no haber sabido antes. Pero lo que nadie podía negar era la elegancia con la que Araceli manejó la situación. En lugar de conceder exclusivas o publicar fotos del enlace, compartió un mensaje en sus redes que resumía su filosofía de vida. Hay amores que no necesitan ruido para ser eternos. Gracias por respetar mi felicidad. Esa frase se volvió símbolo de una nueva etapa para ella. Por primera vez, podía hablar libremente de su vida sin miedo a destruir lo que había protegido durante tanto tiempo. En las entrevistas posteriores, se permitió pequeñas confesiones. Cómo se conocieron, cómo fue su boda sencilla, cómo sus hijos habían sido testigos del momento. Pero nunca mencionó el nombre de su esposo. Lo llamaba simplemente mi compañero de vida. Con eso bastaba. En realidad no era el misterio lo que fascinaba al público, sino la manera en que ella había vivido el amor, lejos de los flashes, con dignidad, sin buscar validación externa. En una época donde las relaciones se exponen como trofeos digitales, Araceli representaba lo contrario: la discreción, la madurez y la autenticidad. Los periodistas insistieron durante semanas. Querían fotos, nombres, detalles. Pero la actriz mantuvo su postura. El amor no es contenido, ni debe venderse.
Esa firmeza despertó aún más admiración. Muchos comenzaron a verla como un ejemplo de independencia emocional. Una mujer que había aprendido a equilibrar su vida pública con la paz interior. Por supuesto, no faltaron las críticas. Algunos columnistas insinuaron que la confesión fue una estrategia para volver a ocupar los titulares, o que el secreto escondía un conflicto. Araceli respondió con su habitual elegancia, no con palabras, sino con hechos. Siguió trabajando, apareció en eventos, y se mostró más tranquila que nunca. Su mirada tenía una nueva luz, la de quien ya no teme ser juzgada. Con el tiempo, la atención mediática fue disminuyendo. El escándalo inicial se transformó en respeto. Su historia inspiró a muchas mujeres que habían ocultado sus relaciones por miedo al qué dirán. En entrevistas femeninas y programas de bienestar, se empezó a hablar del efecto Araceli. Esa capacidad de vivir con plenitud sin rendir cuentas al público. En lo privado, su familia se fortaleció aún más. Ya no había necesidad de esconderse, pero tampoco de mostrarse. Sus hijos, ahora mayores, entendían por qué su madre había elegido el silencio. Su esposo, como siempre, permaneció discreto, acompañándola desde la distancia con la misma calma de los primeros años. Araceli, al mirar hacia atrás, comprendió que su historia no era solo una anécdota romántica, sino una lección de vida. En una industria donde todo se expone, ella había demostrado que lo invisible también puede ser eterno, que hay matrimonios que no necesitan testigos porque se sostienen sobre algo más fuerte que los votos públicos. La confianza, la paciencia y el amor silencioso. Y así, con su verdad ya dicha, Araceli cerró el ciclo de los secretos. No perdió nada al confesarlo, al contrario, ganó libertad. Libertad de ser, de contar, de amar sin máscaras. Con el paso de los meses, la confesión de Araceli Arámbula dejó de ser noticia y se convirtió en símbolo. Lo que al principio fue sorpresa y curiosidad, se transformó en admiración genuina. La actriz, a sus 50 años, había logrado algo que pocas figuras públicas consiguen: reconciliar su vida privada con su imagen pública, sin renunciar a ninguna de las dos. Su revelación no buscaba titulares, sino paz. Y esa paz, finalmente, la había encontrado. Desde entonces, cada entrevista, cada aparición, cada publicación suya transmitía una serenidad distinta. Ya no había esa cautela en la mirada, ese esfuerzo por ocultar fragmentos de su vida. Ahora hablaba desde un lugar de plenitud, con la madurez que solo se alcanza cuando se ha sobrevivido a la exposición, al juicio y a las heridas del pasado. Durante años viví para proteger mi historia, dijo en una entrevista posterior. Y ahora vivo para disfrutarla. El público también cambió su forma de mirarla. Lo que antes era curiosidad por su vida sentimental, se convirtió en respeto por su coherencia. Araceli se transformó en una voz que recordaba que el amor no siempre debe ser exhibido para ser verdadero. En una época donde las redes sociales han convertido la intimidad en espectáculo, su historia fue un recordatorio de que lo más valioso ocurre lejos de los focos. Su esposo, fiel a su esencia discreta, siguió alejado del mundo mediático. Nunca concedió entrevistas ni buscó protagonismo, pero quienes rodeaban a la actriz hablaban de él con profundo respeto. Decían que era un hombre de palabra, con una calma contagiosa, que había sabido acompañar a una mujer fuerte sin eclipsarla. En su relación no había jerarquías ni competencia, solo equilibrio y admiración mutua. En casa, la dinámica era sencilla. Las cenas familiares seguían siendo el momento sagrado del día. Araceli cocinaba cuando podía y cuando no, se limitaba a compartir una conversación larga con sus hijos sobre sus sueños, su futuro, sus miedos. En esas charlas íntimas, transmitía las lecciones que su vida le había enseñado. Que la fama no define a una persona, que el amor se cuida con actos y no con promesas, y que la felicidad, la verdadera, casi nunca hace ruido. Con el tiempo, esa filosofía comenzó a reflejarse también en su carrera. Los papeles que aceptaba cambiaron. Buscaba historias con alma,
personajes que reflejaran la madurez, el perdón, la resiliencia. Dejó de aceptar proyectos que solo servían para alimentar el espectáculo y se concentró en aquellos que transmitían un mensaje. «Ya no trabajo para demostrar nada», dijo una vez. «Trabajo para contar historias que dejen huella». Su historia personal también inspiró a muchas mujeres que, como ella, habían elegido el silencio para proteger lo que amaban. En conferencias y charlas sobre empoderamiento, su testimonio fue citado como ejemplo de fortaleza emocional y equilibrio. Araceli se convirtió, sin proponérselo, en un referente de una nueva forma de feminidad, la que no necesita gritar para ser escuchada, la que elige la calma sobre el caos, la autenticidad sobre la apariencia. Cuando le preguntaron si no se arrepentía de haber mantenido su matrimonio en secreto durante tanto tiempo, su respuesta fue clara y profunda. «No me arrepiento. Lo que se vive con el corazón no necesita testigos. Si hubiera compartido mi historia antes, quizá no habría sido tan nuestra». Y tal vez esa frase resume todo su recorrido. Porque lo que Araceli defendió durante décadas fue precisamente eso: el derecho a tener una vida propia, lejos de las etiquetas, lejos de las expectativas. A sus 50 años, no solo había confesado su matrimonio secreto, había demostrado que la madurez también puede ser una forma de revolución. Hoy, cuando mira hacia atrás, lo hace sin nostalgia. Sabe que cada silencio, cada decisión, cada momento de duda tuvo un propósito. Su historia, más que un cuento romántico, es una reflexión sobre el amor en tiempos de ruido, sobre cómo proteger lo esencial sin perder la esencia, sobre cómo amar sin exhibir, cuidar sin controlar y vivir sin deberle explicaciones al mundo. Su legado no es solo artístico, sino humano, porque al final, lo que quedará de Araceli Arámbula no será solo su talento ni su belleza, sino su ejemplo, el de una mujer que aprendió que el verdadero amor no necesita ser gritado, solo vivido, y así, con la misma elegancia con la que guardó su secreto durante tantos años, Araceli continúa su camino. No busca aplausos, ni titulares, ni reconocimiento. Solo la paz de saber que lo que tiene, su familia, su amor, su vida, pertenece a ese lugar donde las luces no llegan, pero donde la felicidad brilla más fuerte que nunca. Así terminó la historia que Araceli Arámbula había guardado con tanto cuidado, una historia que no necesitó escándalos ni titulares para conmover. Su revelación no fue un acto de vanidad, sino de liberación. Después de años de rumores, soledad aparente y falsas suposiciones, decidió hablar no para justificarse, sino para inspirar. A sus 50 años, Araceli demostró que el amor maduro no busca aprobación, que la felicidad no se mide en apariciones públicas y que la plenitud llega cuando uno se atreve a vivir de acuerdo con su verdad. Su matrimonio secreto fue, en realidad, una declaración silenciosa de independencia emocional. Amar sin ruido, cuidar sin miedo, vivir sin permiso. Su historia también nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa. En un mundo donde todo se comparte, ella eligió callar. En una sociedad que exige transparencia constante, optó por proteger lo sagrado, y cuando finalmente habló, lo hizo con la misma elegancia con la que había vivido. Sin excesos, sin dramatismo, sin mentiras. Hoy, su nombre no solo representa éxito o belleza, sino sabiduría. Su testimonio sigue resonando entre quienes entienden que el amor verdadero no se grita, se cultiva, que lo más valioso no se publica, se guarda, que las historias más bellas no siempre buscan el aplauso, sino la paz interior. Y así, entre el murmullo del pasado y la serenidad del presente, Araceli Arámbula cierra su círculo vital con una sonrisa tranquila. Ha amado, ha protegido, ha esperado. Y finalmente, ha hablado. Su mensaje final es simple, pero eterno. No hay edad para volver a creer en el amor, solo el valor de vivirlo a nuestra manera,